Hey, what are you doing? Hey, I'm editing my video. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Twitch y de YouTube, bienvenidos al 19º capítulo, stream, directo, como queréis llamarlo, de Final Fantasy XVI. Si estás en YouTube viendo la resubida, ya sabes, deja un rico like que siempre ayuda, por lo menos a mí me anima, veo un like y digo, alguien le ha dado un like.
Que están los likes carísimos, por lo menos en mi canal. Vale, estoy haciendo un poquito de tiempo porque quiero comprobar unas cositas, pero parece que está todo bien. Genial. Final Fantasy, pero gorrito de DVD. Bueno, cositas. 3 días sin hacer stream, perdonadme. Pero ser padre lo que tiene. Y cuando hay demanda, pues por parte de la hija, hay que atenderlas. Es verdad que de esos 3 días uno es que estaba cansado, pero bueno, otros 2 he podido hacer stream, pero por circunstancias no he podido. Bueno, hoy quería haber hecho stream, pero me tiene una reunión de trabajo muy importante y muy productiva, y a ver si va para adelante. Es que este 2024, 2023 toqué fondo, y de este 2024 no sé si tocaré el cielo, pero por lo menos estaré por encima un poquito de la superficie. Ese es el plan. Vamos a darle. Cositas. Me he puesto al día de las cacerías. Llevo 27 de 27, son 32. Mira, aquí está la segunda. O sea, la segunda, aquí hice la última, que fue matar a un bicho tricéfalo. Ya veis que tengo espada nueva. No es el diseño de la espada nueva. Sí, bueno, he hecho 2 espadas, pero sigo teniendo la Ragnarok. Pero he hecho esta y me he quedado con el diseño, que es espectacular, me encanta. Ambas combinan mis 2 colores. Uno es el favorito, que es el amarillo, pero otro, el negro, no es mi color favorito, pero me encanta cómo combina con el amarillo. Y os voy a enseñar un poquito el mapa. No tengo secundarias, digo, cacerías 27-27. Imagino que a medida que avance ahora esta parte final del juego, pues desbloquearé las últimas 5 cacerías que me quedan del juego base. Venga, pues entonces vamos a viajar y seguimos con la aventura. Teníamos que ir aquí a... Nos habíamos cargado a Barnabas, el dominante de Odín. Tenemos sus poderes. Y nos vamos a Columna del Dragón, en Balut, el reino de Balut. Espectacular. Qué casualidad es que hay un agujero en la puerta para que podamos pasar. No sé si se me está oyendo, yo entiendo que sí. Vamos a probar una cosa. Es que hay un agujero en la puerta para que podamos pasar. No sé si se me está oyendo. Vale, y el juego, por lo menos se mueve el mixer. Entiendo que entonces funciona, que se escucha. Qué vistas, por favor. Bueno, sí, los cadáveres. Pandemonium. El Pandemonium de Play 1 creo que era de Sionix, ¿no? No, Sionix no. ¿Cómo se llamaba? El que era como un búho o algo. Por cierto... Ah, bueno, vale, nada. Quería cambiar una cosa. Es que no me gustan las habilidades de Odín. Pero bueno, tiene lo del cargar la espada, que eso está bien. Luego el tajo ese que pega, el multitajo, está muy bien. Este juego a nivel visual es una puta burrada. ¿Qué? Tomando aquí el sol, ¿no? El poco sol que os entra. What the fuck?
Está esperándonos el perrito, ¿no? Uy, 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 uy. That's a behemoth. Who'd be mad enough to tame such a beast? Stand back. Está bicharraco, ¿no? Get up. Here it comes. Bégimo. Well, what are we waiting for? Hay que tirárselo todo de primeras. Uy, que le quitamos ya. Ahí dejamos vulnerable, perfecto. ¿Meteorito? Uy, Joshua no puede ya invocar a Phoenix. Oh, ¿qué pasa este juego? Trust me. I'm your shield, remember? I think this might be a job for Phoenix! Why would you turn to him, brother? Dejadme que saque una foto porque es espectacular. When we fight together. That wasn't too bad. That was just the beginning. ¡Oh, qué buena!
Ya está, ya está. Lo tengo que tener aquí. Pero si está muerto, ¿no? ¿Por qué coño me sigue atacando? Ah, porque... Meteo finish. Qué guapardo, tú. ¿Hace que no moría en este juego? ¿Qué he hecho mal? Ah, mira, encima no es desde el principio del combate. Es que ese cabrón hace eso de ahí. Hijo puta, la magia meteo. Vale, ¿y aquí qué se supone que tengo que hacer? Ah, vale, 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 lo entiendo, lo entiendo. He sobrevivido al ataque. Hace un ataque kamikaze. Bien, 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 bien. Facilito. Pasa que la primera vez no me lo esperaba. Los diseños de los monstruos son espectaculares. Bueno, los monstruos y de todo. Este juego a nivel técnico y visual y artístico es muy top. If it is like the others, the entrance to the inner sanctum will be at the foot of the crystal. We're almost there. Hoy será el último stream. Hoy no lo pasaremos. Buena limpieza que hemos hecho ahí. Sí que es verdad que me gustaría... a ver si hay por aquí un monolito de esos. Para tener un teleport. Venga, ese toquecito, Clive. Uy. Qué toquecito. Vale, ahí voy pillando ya el tranquillo a los poderes de Odín.
Lo que me mola es Shiva. Los poderes de Shiva son espectaculares. Ah, que este es Torgal. ¿Qué vas a pegar a tu perro? Qué ganas de Final Fantasy VII Rebirth. No, antes de ir por ahí quiero ir a la otra bajada, a ver si hay algo interesante. Igual hay una cacería. ¿Qué más viene por aquí también? Al toque, mi rey. Hasta la otra bajada, ¿no? Yo creo que sí, que esta era la otra bajada. O sea, que venía aquí a este punto también. Hola, Iván, ¿cómo estás, guapetón? ¿Qué tal el evento, tío? Lo único que he visto, porque ya te digo, acabo tarde la reunión, ha sido un tuit de que se veía a Harrison Ford siendo Indiana Jones. Muy guapo, por cierto. Vale, sí, he venido por aquí, perfecto, ok. ¿Han confirmado ya el Final Fantasy VII Remake para Xbox? Xbox. Oye, a ti ese género que te encanta. ¡Hijo puta! ¿Y cuál es el que han anunciado? ¿El que es la copia de Splatoon? Porque le han anunciado que sale el día... Lo van a poner también desde el día 1 en PlayStation. Pero el día
6, creo que es. Foam Stars, creo que se llama algo así, ¿no? Y está diciendo la gente que está guapo, que lo han probado. A mí me llama 0. O sea, ni lo voy a instalar. Lo pondré en la biblioteca, pero no lo voy a instalar. Espectacular cómo se ve este juego, es una burrada. Papá. Mejor, mejor, Iván. Más personal. ¡Qué hostia me ha dado, hijo de remil! Vision of Mana. ¡Qué bueno! O sea, tiene que ver con... Es un mana, ¿no? Como Legend of Mana, Trials of Mana, ¿no? Entiendo. Nunca he jugado en Mana, pero siempre tiene muy buena pinta. Es que si me pongo a jugar todos los juegos de JRPG, es que no me da la vida. Encima con lo que... El tiempo que hay que invertir para pasarse cada uno. Hombre, los Mana siempre tienen su... característico visual muy definida y muy peculiar. Pero me imagino que te refieres a que es una acción RPG. Es que no quiero avanzar más de la cuenta y que no sea... Al toque, mi rey. Vale, tiene pinta que es por aquí, vale. Pues voy a volver atrás, que quiero investigarlo todo. ¿Cuántos puntos de habilidad tengo? 4000. Podremos mejorar. Uy, casi podemos dominar polvo de diamantes. So close, baby. Rayos del juicio. Hostia, si esta es mejor que esta, ¿no? Cuatro, 3. 3, 3. Me pasa que me quiero ahorrar la pasta. Espera, y Dodin. Ahora tengo... No sé cuál es la que estoy usando. No, no es danza, ¿no? Yo no creo que sea esta. Esta sí me gustaría dominarla también. Bueno, no vamos a gastar. No es un género que a mí me atraiga mucho, pero yo sé que a ti te encanta ese género. ¡Mira, ratilla!
No, esta magia es desperdiciarla. ¿Qué se escucha ahí? Ah, ¿sería Torgal? Bueno, Fire, que no has estado... Por cierto, buenas noches, Fire. Que no has estado desde el principio. Tengo ya 27 cacerías hechas de 27. Me quedan desbloquear las 5 que faltan. Un bengal. Al carrer. Es que tengo internet malo, vaya. ¿Level up? No, todavía no. Y también me gustaría pillarme todas las canciones del juego, que también tiene un trofeo. Platinar no lo voy a platinar, ¿eh? No, porque quiero empezar... Bueno, empezar el retomar la serie de God of War Ragnarok, porque quiero jugar al modo Valhalla. Y obviamente mañana sale el modo este de las Us 2 y también le quiero probar. No me da la vida todo. No me da la vida todo. 2400 giles. Tío, me ha estado 3 días sin hacer streaming, pues... Se me amontona el tiempo. Y que en principios de febrero tengo que empezar con la serie de... Bueno, el DLC de Yuffie. Que se le he dado a... Level up. Perfecto. ¿Cómo va el derby, chicos? El derbi. Atleti Real Madrid en Copa. Uno al descanso. Qué bonito. El Barça gana 1-3 a Unionistas y va perdiendo 1-0, ¿eh? Qué mal estamos, tío.
Joder, el Fénix, tú como zumba, ¿eh? Vale, esto es para salir. Ahí habrá algo arriba, vamos a mirar. Let's hope this works. Right. Of course there's more. There's always fucking more. So I should let the burden fall to you? Yes, you should. Save your strength for the Mother Crystal. No, mierda. Le está poniendo coraza a este cabrón. So big. You don't want to know. ¡En el culo! Con puta, se ha teletransportado, ¿eh?
Ya le voy sacando más juguillo a las habilidades de Odín, ¿eh? Vale, ya puedo dominar... ¿Qué hacemos? Dominamos polvo de diamante, ¿no? There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long ¡Hombre! If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? Jill. Y Dion. ¡Oh! Eso es saber entrar, amigo. Guapo. She's not alone. Pocas veces vemos sonreír a Jill, ¿eh? Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the hand come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle. Ya te digo, Fire. Listen to your heart. Vas con ellos a ligar y lo único que puedes hacer es de posabrazos. Porque madre mía, al lado de estos. That is all. Thank you. Menos más que está Glab. Para equilibrar un poco, ¿no? ¿Y cómo se llama el grandullón? ¿Gosh? ¿Se llama el grandullón? No me acuerdo ahora. Well said, Gav. To be continued. We have work to do. Parece que esto es el final del juego, ¿no? Me parece a mí. Go it. Ghost no, go it. But don't suppose there's out I can say to make you change your mind. Nan won't take kindly to losing the best company. Defensora. I mean, you'll Muy buena, ¿eh? Es un poquito peor que la Ragnarok. Fajín nocturna 85-24. Pues igual sí me interesa este. Esto no. Is there else you need? I'm not sure you can hold any more. Oricalco me queda uno y acero oscuro me queda uno. Done then. Para sacar la mejor espada del juego, ¿no? Entiendo. Tengo el uro. Pero el cinturón uroboros ya lo tengo. El cinturón uroboros
A ver. Ah, no, no, no. Si es que me acabo de comprar el fajín. Claro, tengo... Yo tenía algo que era Ouroboros. A mí me acaban... Yo tenía el... A ver, vamos a calmarnos. Fuera de cámara, fuera de stream, o sea, vástagos de Ouroboros, los brazaletes y los tenía, pero tenía ya el cinturón. ¿El cinturón? No, creo que no, que lo he hecho esta mañana, Fire. Con las cacerías, cuando me he quitado las 6-7 cacerías que me quedaban. Qué raro, tío. Los brazaletes. Los brazaletes. Pero te juro que yo el cinturón lo tenía hecho. No sé, tío. Ahora estoy ya dudando. Sí lo he hecho. Joder, tío, ahora mismo estoy fuera de juego. A ver, vamos a calmarnos. Claro, es lo malo de hacer las cosas fuera de stream, porque no me queda grabado. Pero yo juraría que tenía hecho el cinturón de Ouroboros. No, pero aquí no está. Pues nada, vamos a hacerlo. El bar, sí. Do you need out? You want us to make you something? Did I do it right? You don't want me to make you as well? Vale. Esto es muy típico del final, el último combate, hablar con todos. I couldn't have made it this far without you, Torgal. If Sid were here today, I reckon he'd be proud of you, Clive. He'd be proud of us all. There is still much I would learn of your tale, once this day is done. Until then, all who might come between me and such knowledge shall answer to my spear. I do not envy them. Oh, esto se quieren, ¿eh? Vale, antes de pegarnos... Quiero comprobar una cosa. A ver si se han desbloqueado ya las 5 cacerías. ¿Cómo? ¿No me dejas irme? Bueno, habrá que seguir. Vale, a ver si nos deja ahora. Tengo drift en el mando, me cago en... No, pues nada, pues vamos a seguir.
Al turrón. And ours. We fought long and hard for this moment. We need only endure this fight. You all know what it is that awaits us beyond this gate. And we shall face it together. Aye. ¿Otro Vejimo? It seems our hosts would rather we remain. I will stay them. We will stay them. Go! Just don't keep us waiting. Hostia, míralo. Qué mal rollo da el hijo puta, ¿eh? Welcome, sons of fire. ¿Dónde nos han enviado? Joshua! No, se irrita la pollera. ¿Quién voy a ser, hijo? Clive, is that you? This isn't stone here. Uy, Kingdom Hearts. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself! Grave and many are the sins of man. And we would have you know them. All of them. As fate has seen fit to deliver you home, consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. We find him. Qué oscuro se ve, ¿no? Ah, gracias. Qué chula la canción. Muy chula. Uy, me encanta esa canción. Odín hoy no, mañana. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle
magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. If it was magic, Siguiente nivel, y te lo contamos. what of the mother crystals? Me encanta esta canción, ¿eh? Es más rollo Nobu Uematsu, ¿eh? Esta canción, que el resto del repertorio. Qué gran juego es este Final Fantasy XVI. Y qué ganas del rebirth. Por Dios. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us, one beyond the limits of our fleshly bodies. And so we cast them off. Thus, stripped to our very spirit, did we find our new paradise. Ballistia. A land as pure as driven snow. Valisthea. There would the true work begin. For the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution. The illness having spread to every organ, there was but one escape from this fate. To start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity
You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. Como mola el Artema, ¿eh? That man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his god's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource. And the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. Though we're one and the same. ¡Oh, qué guapo, por Dios! Is that? Ifrit, or what's left of him. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. Ojo, cómo impone el Artema, por Dios. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell.
None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! What? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. Vaya diseño, chaval. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Bow down, offenders, hearts disdained. Creo que hay que saltar, ¿no? Me da a mí que sí. Such foul attaint may not be sublimed through gain-standing. Only with heads hung low is penance paid. ¡Oy, oy, 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 oy! Mortals incapable even of contrition. In fitting season shall we reap our harvest.
Me las como todas, tío. Venga ya, si te estoy esquivando, cabrón. Mierda, otra vez esta mierda. ¡Hijo puta! ¿Qué cojones me ha matado? Sí, iba bien de vida, ¿no? Ah, vale, 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 ya sé lo que es. La explosión esa. Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. He means to end us. It wouldn't be the first time. ¿Perdona? His last. ¿Perdona? Your fate is inexorable. Surrender the ¿Pero qué mierda es esta? darkness. Surrender it unto us.
No, 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 no. ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Jo puta! Se me mata, ¿eh? Hinca la rodilla, Dios. Papá, Dios Padre. Transformación, ¿no? Y nos tenemos que transformar en Ifrit fusionado con Fénix. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Sus ojos, por Dios. Is nigh. Repent, and all shall be forgiven. Ojo. El padre, el hermano, Jill de joven y de mayor, Cid y la chica que no me acuerdo cómo se llama. ¿Se ha metido en nuestra cabeza o qué? Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever Se metió en mi bring cabeza. is death? There's no atoning, Clive. El único que no me has hablado, el único que no ha hablado es el Joshua, de crío. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Voy a fumada, ¿no? De viaje en viaje. ¡Hombre, Benedicta! Please, won't somebody save me? Won't Hugo anybody Kopka. love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts?
What if it could all just go away? Que te está lavando el cerebro. Just go away. Clive! None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Come. Remember who you are. Clive. Once more, lest you forget. My name. Al tema. Al tema. Con el tema. Look. Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Deja de cascar, hijo puta, y baja. Their wills truly so potent. Are you still talking? La fusión. La fusión. Fusión. Kame, Kamehameha. This is no mere evolution, it is deviation. And herefrom does Logos rise. Wake up.
Wake up. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave this place. And once again, does my creation stray from the path laid before it? Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin, does our true power quicken. And there shall you be made complete. Fire, minuto y resultado. Soon you will discover En el derby. how little you know of suffering. And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. And back to their origin. Un momentito. Alexa, ¿cómo va el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Y el Real Madrid están empatados 2-2 en el minuto 84 de la segunda parte. Empatados en 84 segunda parte. Sí, Fire, ya me lo ha dicho la amiga. Cacho, elevar a Sunbreak y meterlo en un cristal. Hay veces que a estos japoneses se les va un poco la cabeza. Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Is that ether? What in good Grieger's name is going Hola. This is wrong. I'll be back. Cariño, churri. Are we back? Mi cubito de hielo. Joshua. Jill. Daros un besazo ahí en medio de la pelea, coño. Is everyone all right? Papá. What happened? Too much to explain here. Son monárquicos, tienen sangre azul. We're leaving now. Everyone, fall back to the ship. No te mueras, Dion. I will be with you anon.
Thank you. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Qué artísticos! ¡Qué ¡ah! ¡Qué elegancia de movimientos! No sé si es más elegante en apariencia o en movimiento. Vale, yo creo que ya deberían de desbloquearse las 5 cacerías. Bueno, no, está todo bloqueado. Uy, perdón, te empieza a picar el sueño. Pues que quiere acabando. De vuelta a su origen. Habla con Otto, el de la moto. Uy, cacerías no, ¿eh? ¿Dónde vas tú corriendo? Míralo, míralo. Dios. Me quedaban 4 canciones. He pillado una, me deben quedar 3. ¿No he pillado una canción? Me siguen quedando 4. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Esto es que hemos desbloqueado un nuevo desafío, ¿no? Clive. Clive. Going purse weighing you down? You'll break your back stuffing all that in your satchel. Trouble with your gear, or something for you? Esta espada que acabo de fabricar es mejor que Ragnarok. Not bad, if I do say so myself. No tengo suficiente matricita. No te creo, ¿en serio? Sí, no mucho más, pero sí es superior, sí. ¿Pero cuál tengo ahora? ¿Esta? Ya no sé qué arma llevo, tío. Defensora mejorada. Oh, vale. Vamos a hablar... ¿No hay que hablar con el abuelo ahora para contarle las batallitas? Esta espada es bonita también, ¿eh? Es muy bonita esta espada. Knowledge hoarded is knowledge lost. I don't believe you've read this particular chapter before. What subject shall we consider today? A las cartas. Alexa, ¿cómo va el partido de copa? Alexa, ¿cómo va la Copa del Rey?
3-1. Y otros juegos el Girona venció al Rayo Vallecano por 3. Alexa, para. Alexa, ¿cómo va el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? En este momento en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid y el Real Madrid están empatados 2-2 en el minuto 92 de la segunda parte. Minuto 92. Y están empatados. Parece que se van a la prórroga. ¿En serio no hay más cacerías? No te creo. Si me quedan 5. No. 5, 10, 15, 20, 25, 27. Hola, Vivian. Clive. A ver, Otto, ¿qué me cuentas? Here you are. Very good. Still alive, I see. Something tells me that I saw on the horizon. It's a long story. Ay, tengo sueño, ¿eh? One that I'd rather only tell one. Right. Y mañana 7:30 en pie. Aquí, todos reunidos. Espartanos. Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well, the Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the curse breakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new mother crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archaea above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of Origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we going to manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads.
The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Vete a cenar con Jill. Y vos te van ahora las cacerías, ¿no? ¿O qué? No, hay que hablar con Joshua. ¡Joshua! Joshua seemed upset. ¿Qué te pasa, hijo? El postre, cena y luego el postre, obviamente. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are. Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be, but it can always be broken. As long as one has the will to break it, it won't be easy. It may take generations, centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. Are you certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember? All right. I yield. But only what you must, yes? I'm still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be Oh, stronger. este se va a sacrificar, me pasa a mí, That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. Grande Dion.
He has much Es un héroe. to answer for. We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. Tiene pinta. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Hay que dependerse de la churri. Time to talk to Jill. I only hope she understands. Corazón, me vengo a despedir. Pero abrazaros, no sé, un poquito de afecto entre vosotros. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise. Un besito, ni un abrazo, ni una caricia, no sé. Ay, qué poco dados a mostrar afecto. Vale, este es el último momento para hacer cositas. Pues no ha habido beso, chato. Será el Necronomicon. Something tells me this is no mere adventure story. Madre mía, de secundarias que se han activado de repente, ¿no? Madre, mi madre. Uy, mi madre, el bicho. ¿Pero esto qué es? A ver, ¿tú qué quieres, yo su hijo? Ah, este me manda por un croissant. Ah, Clive. Joshua, what's wrong? I've received word from Cyril. His will. In the crypt, beneath. Bueno, como yo creo que lo que es el modo historia, creo que no. De lo que queda del juego, no creo que dé para un stream de 2 horas. Fuera de stream haré alguna secundaria. No me interesa lo que me dices. Y en el próximo stream hacemos alguna secundaria y nos pasamos a juego. One can never have too many scouts. Truer words. De repente se han activado aquí se han activado misiones. Mira, aquí hay una. Aquí hay 2. Una de trabajo. Y hay que conseguir los 2850. Mira, más aquí una canción.
Y además hay que usar un trofeo. Bueno, me quedan 20 puntos y ya tendría este. Hoy lo que me extraña es el tema de las cacerías, que no han salido las 5 que quedan. No. Lo siento, gente. La verdad que no me importa una mierda lo que hago unas secundarias. Pues que hay un montón de cosas que hacer. One must understand one's place in the world. Ah. ¿Están los niños estos? What do you think happened to Miss? With what? No, it's in. Well, then. Why don't I go? Pues nada, vamos a activar la otra misión que queda de aquí. Ah, bueno, si todavía queda más por activar. Y el abuelo también. Oh. Nada, lo voy a dejar aquí, gente. Lo vamos a ir dejando porque hay que cenar, irme a la cama, que mañana hay que madrugar. Torgal, a ver, que me han dicho que te pasa algo. ¿Qué pasa? ¿El collar antipulgas? ¿Qué te pasa, hijo? Ahora me habla, dice: mira, Clive, estoy hasta los huevos de seguirte. Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? I never did ask where you got that anklet of yours. Chirimbaina. That's why. On the day brought him home. That long? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing. Clap that there iron on him. What's wrong, boy? I'll take like as not. Must have been doubly hard in being a frost wolf. Torn away. Sid would always tell him, you want my iron gone? I reckon what he will. I'm sorry, Talk. Sorry for making you wait. Let's get that thing. Doesn't sound like he was. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Not nearly as Alerreando, dice. Good thing and all. It's not like Gav. Your kindness is appreciated. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Where to then, Torgal? Pues a ver, déjame que eche una ojeadita. Más la parte final del juego. Pues sí, le vamos a dejar aquí, gente. Casi a punto de llegar a las 2 horas de stream. Y en el próximo stream, que si no me equivoco será el número 20, ya finalizamos el jueguito, ¿vale? Antes de cerrar el stream, Alexa, ¿cómo va el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid? Hoy en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid está ganando contra el Real Madrid 5-4 en el minuto 101 de la primera parte del tiempo extra. Iban 2-2 en el 92 y ahora van 5-4, pero ¿qué partido está viendo? Bueno, vamos a escuchar la final del partido. Bueno, guapísimos y guapísimas, si estás viendo el resumen en YouTube, deja un rico like que siempre ayuda y nos vemos en el stream número 20 que ya acabamos esta joyita de juego. Fire, guapetón y el resto, nos vemos. Chao, chao.